Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 52. Capítulo 51. Poder de combate abrumador. 1. Vamos juntos. Maldito seas. Deja de bromear. Deja de menospreciarnos. ¿Quién crees que es la Ozzy? Al presenciar la actitud arrogante de Bai y su desafío de enfrentarlos a todos a la vez, los luchadores restantes salieron de su shock. Un hombre fuerte, con pelo puntiagudo, como el de un erizo, tenía venas abultadas en su frente mientras apretaba los puños con fuerza. ¡Qué audacia la de Bai! Los trataba como si fueran insectos insignificantes. Aunque las habilidades de Bai estaban mucho más allá de la información que el gobierno mundial les había proporcionado, su confianza en su propia fuerza fue lo que los trajo aquí. Pero la actitud condescendiente de Bai fue el insulto final. ¿Cómo pudieron tolerar tal humillación? El hombre con pelo de erizo gruñó furioso mientras su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus músculos se abultaron y su carne se retorció de forma antinatural. En cuestión de segundos, se transformó en un monstruo semiorco de 3 metros de altura, con piel morena y púas afiladas cubriendo su espalda. Sin dudarlo, el hombre semiorco lanzó las púas hacia Bai con una fuerza tremenda. Hagámoslo juntos. El resto de combatientes, viendo cómo se desarrollaba la situación, se armaron de valor. Sus corazones se hundieron cuando se dieron cuenta de que subestimar a Bai había sido un grave error. Ya había 3 bajas, y cada muerte fue rápida y brutal. Aunque algunos de ellos todavía se sentían reacios a reconocer la abrumadora fuerza de Bai, sabían que ya no podían permitirse el lujo de tomarlo a la ligera. Con férrea determinación, desataron sus habilidades juntos y cada ataque exudaba un poder aterrador. Las cuchillas cortaron el aire, los poderes de la fruta del diablo estallaron e innumerables enredaderas brotaron de la cubierta, cortesía del futuro almirante de la marina, Grimbull. Una ráfaga de ataques se precipitó hacia Bai, todos a la vez. Sin embargo, a pesar del caos, Bai permaneció tranquilo, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. El reiatsu masivo, casi materializado, se vertió en Rijin Haka. Llamas brotaron de la espada, ardiendo con fuerza como un sol en miniatura descendiendo sobre el campo de batalla. El calor abrasador hacía que el mar circundante se humeara y hirviera, y el aire mismo brillaba con intensas olas de calor. Cuando el asalto combinado lo alcanzó, Bai finalmente se movió. Silbido. Su figura desapareció en un instante, dejando tras de sí una imagen ardiente. Al momento siguiente, todos los ataques fueron envueltos y neutralizados por las llamas que emanaban de Rijin Haka. La forma de Bai reapareció, de pie frente al hombre medio orco. Es tan rápido. Las pupilas del hombre semiorco se dilataron cuando Bai cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Con rápidos reflejos, giró su cuerpo, apuntando las afiladas púas de su espalda hacia Bai. Pero fue inútil. La espada llameante de Rijin Haka atravesó las púas con facilidad. Un columpio. Eso fue todo lo que hizo falta. El hombre semiorco se quedó paralizado, su cuerpo temblaba cuando una repentina comprensión lo golpeó. Se quedó mirando su propio cuerpo inferior, todavía de pie en el mismo lugar. Ese es mi cuerpo. ¿Qué pasa? Sus pupilas se dilataron de horror, pero ya era demasiado tarde. Llamas brotaron de su torso cercenado, consumiéndolo por completo. Los gritos resonaron por un breve momento antes de que su cuerpo se convirtiera en cenizas y se dispersara en el mar. El primero en bajar, dijo Bai con indiferencia. Vete al infierno, maldito. Un rugido furioso estalló desde la izquierda de Bai. Un hombre obeso, de mediana edad, blandiendo un mazo enorme, cargó hacia adelante. Había presenciado la muerte del semiorco y sabía que él podría ser el siguiente. El miedo y la desesperación alimentaron su ataque. Pero cuando el hombre se acercó, de repente sintió el peso aplastante del reiatsu de Bai. El aura opresiva lo hizo vacilar y su confianza se evaporó. El hombre de mediana edad vaciló, con sudor frío corriendo por su rostro mientras sus instintos de supervivencia le gritaban que se retirara. Pero ya era demasiado tarde. Bai no mostró piedad hacia aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Con un solo golpe de Rijin Haka, un tornado de llamas abrasadoras envolvió al hombre obeso. Las llamas se retorcían y rugían, ardiendo con más fuerza con cada segundo que pasaba. El hombre gritó de dolor, pero su voz fue rápidamente ahogada por el crepitante infierno. Cuando las llamas finalmente se disiparon, no quedó de él nada más que cenizas. Siguiente, murmuró Bai, volviendo su mirada hacia los demás.
Los combatientes restantes, una vez confiados y ansiosos por reclamar el título de almirante de la Marina, ahora estaban paralizados por el terror. No hay manera de que podamos ganar. Este monstruo, el gobierno mundial nos engañó. Uno de ellos, un hombre mayor y calvo, temblaba incontrolablemente. Incapaz de soportar la presión, se dio la vuelta y salió corriendo, abandonando toda dignidad en su desesperado intento por escapar. Los ojos de Bai Ye lo siguieron, fríos e inflexibles. Levantando a Rijin Haka, preparó otro ataque. Una luz dorada se reunió en el filo de su espada, iluminando el campo de batalla. Esta vez, no fue el rayo azul blanco de Agn 4 sino un poder completamente diferente. Hado 32. Okasen. Un rayo de energía dorada atravesó el aire, dividiendo el mar mientras se precipitaba hacia el hombre que huía. El hombre calvo apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el rayo lo alcanzara, estallando en una brillante explosión. Cuando la luz se desvaneció, él desapareció, fue completamente borrado. Los combatientes restantes observaron con horror cómo su camarada desaparecía ante sus ojos. El calor opresivo y la visión del poder abrumador de Bai Ye les quitaron toda la voluntad restante para luchar. Bai Ye se giró para mirar a los sobrevivientes, su voz tranquila pero llena de una inconfundible finalidad. Ya que eligieron convertirse en lacayos del gobierno mundial, prepárense para morir aquí. Uno por uno, o todos a la vez. Me da igual. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia la lejana figura de Kong, el comandante en jefe de esta operación. Tu turno se acerca, Kong, dijo Bai Ye con frialdad. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el sonido del mar hirviendo bajo el calor implacable de Rijin Haka. Comentario 2. Votar capítulo 53. Capítulo 52. Derrótalos a todos. Con disparo vacío. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 ahora. En el campo de batalla en la zona marítima que conduce al archipiélago Sabaody, auge. 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 Cuando Bai Ye perdió todo interés en jugar con los hombres muertos que competían por el puesto de almirante de la Marina, su abrumador poder de combate se desató. Cada movimiento, cada golpe de Rijin Haka y cada uso de Kid resultaba en caos. Con cada ataque, alguien salía volando como una bala de cañón, vomitando sangre mientras caía. Para los desafortunados, fue aún peor. Un solo encuentro con Bai Ye fue suficiente para sellar su destino. Un golpe. Una muerte. Sí, Bai Ye los mataría instantáneamente sin dudarlo. Aunque los almirantes alternativos eran indudablemente fuertes en este vasto mar, su fuerza, aunque formidable, no era nada ante Bai Ye. Para muchos, se encontraban en la cima de la fuerza, ganándose el título de gran pirata por su poderío. Pero incluso entre los más fuertes, hay leguas de diferencia. Si la fuerza de un almirante alternativo pudiera considerarse de nivel 69, apenas por debajo del poder del nivel almirante, la fuerza actual de Bai Ye se situaba en un asombroso nivel 100. Una brecha verdaderamente desesperante. Abrumador. Absolutamente devastador. Estos hombres muertos, cuya fuerza reflejaba la de Theodolphin y Momousagi, almirantes alternos del cuartel general naval, eran realmente poderosos. Pero incluso el más fuerte entre ellos palidecía en comparación con Bai Ye. Este grupo de 10, liderado por el futuro almirante Grimbull, que ya estaba cerca del verdadero poder de nivel almirante, no podía esperar derrotarlo. Su poder combinado aún era insuficiente. La brecha entre ellos y Bai Ye era colosal. Un abismo insuperable. No solo eso, sino que el poder de Bai Ye seguía creciendo a medida que la batalla se intensificaba. Su fuerza aumentaba con cada instante que pasaba. En este punto, ¿qué demonios le pasa a ese tipo? ¿Acaso los equipos de inteligencia son unos inútiles? Kong estaba de pie en la parte trasera, con los puños apretados y el ceño fruncido. Tenía un presentimiento sobre la batalla. Los 10 guerreros reclutados por el gobierno mundial no eran débiles. Cada uno de ellos, como almirantes alternos, representaba un nivel de fuerza que pocos podían rivalizar. Y sin embargo allí estaban, cayendo uno tras otro. Casi la mitad de ellos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Kong apretó los dientes con frustración. Para empeorar las cosas, las habilidades de Bai Ye no se parecían a nada que describieran los informes de inteligencia. Esgrima, combate cuerpo a cuerpo, llamas, relámpagos e incluso ondas de choque doradas, la frustración de Kong aumentó. No pudo evitar maldecir a los oficiales de inteligencia por su incompetencia. Monstruo, ese hombre es un monstruo. Ah. Otro grito agonizante atravesó el campo de batalla.
Otra vida extinguida por las manos de Bailey. Los 10 almirantes alternativos, que antes estaban tan confiados en su fuerza, se habían reducido a solo 3 que apenas permanecían en pie. Pero su supervivencia no se debió a su habilidad. Simplemente aún no era su turno. La expresión de Kong se oscureció. A este ritmo, todos caerían ante Bailey. La única excepción podría ser Aramaki, el usuario de la fruta del diablo Logia conocido como Toro Verde, cuyas habilidades le otorgaron una vitalidad incomparable. Aún así, ni siquiera él duraría mucho. Kong apretó los dientes mientras veía otro cuerpo estrellarse contra la cubierta. Un hombre tatuado y de cabello negro yacía en un charco de sangre, con el cuerpo destrozado. Antes de que Kong pudiera reaccionar, una voz fría resonó desde el mar. No te preocupes, eres el siguiente. ¿Qué? Kong se giró hacia la voz de Bailey y su corazón se hundió. El campo de batalla, que una vez fue caótico, ahora estaba inquietantemente silencioso. El mar hervía por el intenso calor que irradiaba Bailey. Y en aquel campo de batalla, ninguno de los 10 guerreros quedó en pie. Solo una figura se mantuvo erguida en medio de la carnicería. Bailey, el pecador a quien Kong había recibido la tarea de eliminar. Maldición. Maldijo Kong en voz baja, con el rostro desencajado por la ira. Cayeron todos tan rápido. Menudo montón de basura inútil. En ese momento, una voz surgió detrás de Kong. Mariscal Kong, no puedes ganar. Ese monstruo está más allá de cualquier cosa que los humanos comunes puedan derrotar. El orador, gravemente herido pero aún con vida, era Green Bull Aramaki. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba mientras miraba el campo de batalla con miedo persistente. Aramaki continuó. Lo siento, mariscal. Me retiro. El puesto de almirante de la marina no vale mi vida. Buena suerte. Tú. Los ojos de Kong se abrieron de rabia. Sin dudarlo, Toro Verde se giró para huir, con enredaderas brotando de su cuerpo mientras se preparaba para retirarse. Pero antes de que pudiera dar otro paso, basura como tú no merece vivir. La voz de Kong resonó con furia mientras levantaba su puño, envuelto en un profundo haki de armamento negro. Antes de que Green Bull pudiera reaccionar, el golpe de Kong aterrizó de lleno en su espalda. Grieta. El sonido de huesos rompiéndose resonó mientras Toro Verde escupía sangre y fragmentos de órganos internos. Su cuerpo voló como una bala de cañón, estrellándose contra una isla a casi 1000 metros de distancia. Una vez eliminado a Toro Verde, concentró su atención en Bailey. Al quitarse la capa del generalísimo del gobierno mundial, reveló su cuerpo endurecido por la batalla, irradiando un aura de inmenso poder. Como esos idiotas son inútiles, te mataré yo mismo. Deberías sentirte honrado, pecador. Durante más de 20 años, no he tenido que mover un dedo. Con eso, Kong saltó del buque de guerra, destrozando su cubierta con la pura fuerza de su movimiento. Todo su cuerpo estaba cubierto al 100% con haki de armamento, una hazaña que había sorprendido al mundo innumerables veces. ¿Terminaste con tus tonterías? La gélida voz de Bailey cortó el aire. Un destello frío brilló en sus ojos mientras Reiatsu brotaba de su cuerpo, envolviendo el campo de batalla. El gobierno mundial y sus lacayos son unos hipócritas. Si esas son tus últimas palabras, me aseguraré de acabar con esto rápidamente. Bailey levantó a Rikin Haka, las llamas danzaron alrededor de la espada. Sin dudarlo, ambos combatientes se enfrentaron, la fuerza del encuentro sacudió los cielos. A lo lejos, la mirada de Bailey se dirigió hacia el cielo. No te preocupes, murmuró fríamente. Después de que mueras, el que se esconde en las sombras se unirá a ti. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02 comentario 2 comentario. Votar capítulo 54. Capítulo 53. Bailey contra Kong. Auge. En el campo de batalla de esta vasta extensión marítima, dos figuras acortaron distancias rápidamente. Bailey y Kong. Su primer enfrentamiento fue realmente devastador. La fuerza de la colisión desgarró el mar, creando un abismo masivo de cientos de metros de diámetro. Las consecuencias destructivas se extendieron, sacudiendo Grand Line hasta sus cimientos. Estruendosos estallidos resonaron en el horizonte, como si el cielo mismo rugiera. ¡Bumi! ¡Bumi! Las islas cercanas e incluso el bullicioso archipiélago Sabaody se estremecieron bajo las ondas de choque. Los ciudadanos comunes quedaron desconcertados, mirando al cielo con confusión. ¿Está tronando en pleno día?, se preguntaron en voz alta. Para la mayoría de la gente común, era simplemente un extraño fenómeno meteorológico.
Sin embargo, para los verdaderos guerreros y las élites dispersas por los mares, la situación era completamente distinta. Sus expresiones se tornaron sombrías al percibir el choque de dos auras abrumadoras. En algún lugar, allá afuera, se estaba desarrollando una batalla de proporciones inimaginables. Una prueba de fuerza. El mar hervía mientras torrentes de agua se vertían en el enorme abismo dejado por el choque. En medio del caos, las figuras de Bai y Kon reaparecieron, enfrascadas en un feroz combate. Fuerte, murmuró Bai en voz baja, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a su oponente. Esta fue su primera impresión de Kon. Un enemigo formidable que podía rivalizar con su propia destreza física. Confiando únicamente en su fuerza bruta, Kon era diferente a cualquier adversario que Bai había enfrentado hasta el momento. Además, la maestría absoluta del haki de armamento que Kon exhibía era impresionante. Era evidente que este poder se había perfeccionado durante décadas de entrenamiento incansable. El haki de armamento, como una reserva profunda, se fortalecía con la práctica. Aunque Kon se había abstenido del combate directo durante más de 20 años, su dedicación al entrenamiento no había flaqueado. ¿El resultado? Un poder monstruoso que empujó los límites de la fuerza física y la durabilidad. En este estado, la capacidad de combate de Kon superaba la de un almirante de la Marina común. Su físico puro, combinado con su dominio del haki, lo elevaba al nivel de leyendas como Garp, guerreros que se basaban en la fuerza y la habilidad en lugar de las frutas del diablo. Para los usuarios de frutas del diablo, enfrentarse a un oponente así en mar abierto no era nada menos que una pesadilla. No era de extrañar que Kon irradiara tanta confianza al liderar la operación Matanza de Demonios. Desde el principio, su intención era claramente terminar esta batalla él mismo. La verdadera estrategia. La aguda mirada de Bai captó los detalles sutiles de la estrategia de Kon. Probablemente nunca se esperaba que los candidatos a almirante reclutados para esta misión tuvieran éxito. En cambio, su función era evaluar la verdadera fuerza de Bai, obligarlo a gastar su energía y debilitarlo para la confrontación final. Kon, la carta de triunfo oculta de la operación, ahora quedó completamente revelada. Mientras Bai analizaba la fuerza de Kon, también notó una debilidad crítica. Su haki de armamento, aunque inmensamente poderoso, consumía su resistencia a un ritmo alarmante. La cobertura corporal del haki magnificaba su poder, pero agotaba sus reservas con cada instante. Interesante, murmuró Bai, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Podría haber optado por esperar a que Kon agotara sus fuerzas, dejando que el tiempo mismo le diera la victoria. Sin embargo, esa táctica no le sentó bien. Sin reservas, los ojos de Bai brillaron fríamente mientras tomaba su decisión. Si no puedo con un simple guardián del gobierno mundial, ¿cómo puedo esperar vengarme de quienes mueven los hilos tras bambalinas? Con eso, se lanzó hacia Kon una vez más, su voz resonando con una declaración siniestra. Ya que te gusta tanto esconderte en las sombras, mira bien, Kaido. Este será tu último vistazo al mundo de los vivos antes de que te entierren aquí también. La expresión de Kon cambió, sorprendido por la repentina mención de Kaido. Antes de que pudiera reaccionar más, una abrumadora oleada de energía brotó del cuerpo de Bai. Desatando las llamas. La presión espiritual de Bai, o Reiatsu, se expandió como un maremoto, desgarrando la atmósfera. En un instante, se transformó en un infierno abrasador. Llamas de un brillante tono naranja rojizo cobraron vida, envolviendo el campo de batalla. El cielo se oscureció y las llamas parecieron extenderse sin fin, consumiendo el mar y el aire. Era como si un mar de fuego se hubiera desatado sobre el mundo, dejando el campo de batalla bajo él abrasado y tembloroso. El océano, antes tranquilo, comenzó a hervir con violencia, lanzando columnas de vapor al aire. La temperatura se disparó a niveles insoportables, y el nivel del mar bajo los pies de Bai comenzó a descender a un ritmo visible. Auge. El espectáculo de fuego se extendió mucho más allá del campo de batalla. Las olas de calor alcanzaron el archipiélago Sabaody, Grand Line e incluso la guerra de la cumbre, dejando a todos atónitos. En esos lugares distantes, innumerables personas se detuvieron mientras el calor opresivo los invadía. ¿Qué es esto?, murmuraron los guerreros con incredulidad. Ni siquiera los más fuertes entre ellos pudieron reprimir la inquietud que se apoderaba de sus corazones. En el centro de todo, estaba Bai, bañado en llamas que parecían arder con la intensidad del sol mismo. Y así, la batalla continuó intensificándose, el mundo temblando bajo el peso del choque. Comentario 1. Votar capítulo 55. Capítulo 54. Maten al generalísimo del ejército del gobierno mundial. Kon.
Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02. ¿Qué pasó? Aunque es mediodía, la temperatura en las Islas Sabaody nunca ha alcanzado este nivel. Hace tanto calor que puedo sentir claramente cómo el agua de mi cuerpo se evapora rápidamente. Si esto continúa, existe riesgo de muerte. El primer lugar en Grand Line que notó el aumento anormal de temperatura fue, naturalmente, la isla más cercana. El archipiélago Sabaody. Mucha gente bebió agua inconscientemente, pero la sed abrasadora en sus gargantas se negó a disminuir. Y no fueron solo uno o dos individuos. No, casi todos en las Islas Sabaody sentían lo mismo. Riley, ¿qué demonios está pasando? Shaki salió de la barra no muy lejos del césped y volvió su mirada hacia Riley. Ella sintió el calor inusual en el aire e inmediatamente miró al hombre que estaba a su lado. Los ojos de Riley estaban fijos en dirección al mar fuera de las Islas Sabaody, su expresión tensa y grave. Al ver esto, Shaki frunció el ceño profundamente. ¿Pasó algo ahí fuera? Ella siguió la línea de visión de Riley, su propia mirada cayó sobre el mar. Y entonces, se quedó congelada. Sus pupilas se contrajeron lentamente, reflejando el shock que sintió en ese momento. En algún momento, comenzó a salir vapor de las aguas que rodeaban las Islas Sabaody. El mar mismo parecía estar hirviendo, como un enorme caldero de agua llevado a un punto de ebullición furioso. Shaki rápidamente giró la mirada hacia arriba, entrecerrándola ante el sol abrasador en el cielo. Pero cuando volvió a bajar la mirada hacia el mar, una terrible revelación la golpeó. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué está pasando allí? ¿Será que el sol ya ha descendido sobre el mismísimo Grand Line? Auge. El campo de batalla en Grand Line estaba en llamas, literalmente. Las llamas se elevaron hacia el cielo, su intensidad abrasadora era tan feroz que parecían consumir el mismo cielo. El mar se evaporó a un ritmo alarmante y las llamas se extendieron implacablemente por el campo de batalla, ocupando todo el horizonte. En el corazón de este infierno se encontraba una figura solitaria. Una figura que irradia una presencia aterradora y abrumadora. Com Shock Punch. Com, dándose cuenta de que algo andaba mal, apretó el puño con fuerza, convocando todo su casi tangible haki de armamento en un único y poderoso golpe. Con un rugido ensordecedor, el puño se desató. El aire a su alrededor explotó instantáneamente, creando ondas de choque y ondulaciones visibles en el espacio que lo rodeaba. La fuerza del ataque fue enorme, suficiente para destrozar montañas. Pero, en el momento en que el puñetazo de Com chocó con las llamas, fue como si todo ese poder se desvaneciera en el aire. ¿Qué? Todo el cuerpo de Com estaba cubierto de haki de armamento, pero se tambaleó hacia atrás, con expresión de incredulidad. ¿Cómo es posible? Mi ataque más fuerte, no tuvo ningún efecto. Mientras Com se tambaleaba por la sorpresa, las llamas continuaron aumentando y extendiéndose desde el cuerpo de Bailey. Consumieron todo a su paso, su calor deformó el aire y convirtió el mar en un caldero hirviendo. Fuego que ocupa los cielos, ¿es este el verdadero poder de tus llamas? La voz de Com tembló mientras observaba. En ese momento, una gran parte de las llamas repentinamente surgieron hacia atrás, atraídas hacia la espada en las manos de Bailey. Rikin Haka. Al ver esto, los ojos de Com se abrieron con horror. No, es tal como nos lo informó el almirante de Marina Kizaru, este es el verdadero peligro de este hombre. Com estaba empezando a comprender. El calor abrumador y el poder destructivo de las llamas de Bailey no se debieron a ninguna fuerza externa, como el poder de la fruta de lava de Akainu. No. Este calor, esta devastación, todo vino del propio Bailey. La mente de Com corrió. La criatura que está frente a él ahora, este no era un oponente común y corriente. Era mucho más aterrador que cualquier cosa a la que Com se había enfrentado antes, mucho más letal incluso que los infames piratas de Rocks de hace 38 años. El gobierno mundial lo había subestimado severamente. De repente, la figura de Bailey desapareció. Shumpo. Com apenas tuvo tiempo de registrar lo que había sucedido antes de que una ola de calor abrasador lo invadiera. Instintivamente se apartó, pero ya era demasiado tarde. La espada de Bailey se estrelló contra el suelo, envuelta en llamas tan calientes que comenzaron a derretir la carne de Com al contacto. Com apretó los dientes, reprimiendo un grito mientras su muñeca se convertía en cenizas, lo que le obligó a cortarse el antebrazo para evitar que las llamas se extendieran más. Este tipo de monstruo, no debería existir en el mundo. La voz de Com tembló de miedo mientras observaba a Bailey preparar su siguiente ataque. Espera.
Desesperado, Kong gritó, su voz temblaba de dolor y miedo. Bai Ye, ex coronel de la rama de la Marina G-64 de North Blue, ¿es correcta la información obtenida por el gobierno mundial? Al escuchar la mención de la sucursal G-64, Bai Ye hizo una pausa momentánea. ¿Qué quieres decir? Preguntó fríamente. Kong, aprovechando el momento, continuó. Si el anciano te hubiera dicho que antes de que comenzara esta operación para exterminar demonios, ya se habían enviado órdenes al North Blue, ¿cuál crees que sería el resultado? La expresión de Bai Ye no vaciló, pero entendió la implicación de Kong. El gobierno mundial había puesto en la mira su pasado, sus raíces, las mismas personas que una vez protegió. Kong sonrió a pesar del dolor. Si me matas ahora, comenzará la tercera fase de la operación para exterminar demonios. No importa lo poderoso que seas, morirás aquí. ¿Entiendes? Pero la expresión de Bai Ye permaneció impasible. Sin decir palabra, Rick Haka atravesó la cabeza de Kong, envolviéndola en llamas. El comandante en jefe del ejército del gobierno mundial, su arma definitiva contra Bai Ye, quedó reducido a nada más que cenizas. Mientras su cuerpo se desmoronaba, la expresión sin vida de Kong parecía cuestionarlo todo. ¿Cómo es posible que a este hombre no le importe? ¿Acaso no teme las consecuencias? Pero Bai Ye ya había tomado su decisión. Las acciones del gobierno mundial solo habían consolidado su determinación. Para Bai Ye, esta guerra no se trataba de vengar su pasado. Se trataba de justicia. Justicia que pondría de rodillas al gobierno mundial. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02 comentario 2 comentario. Votar capítulo 56. Capítulo 55. Aparece Kaido. Una gran amenaza para él. Mientras el cuerpo de Kong era rápidamente envuelto en llamas, convirtiéndose en cenizas y brasas, Bai Ye permaneció en silencio. La muerte del generalísimo del gobierno mundial, una figura cuyo fallecimiento conmocionaría a todo Grand Line, apenas inquietó a Bai Ye. Después de todo, a sus ojos, Kong era solo otro perro guardián eliminado en el camino hacia el derrocamiento del gobierno mundial. Eso es todo. En cuanto a las llamadas consecuencias que podría enfrentar por matar a Kong, ¿existía alguna posibilidad de que perdonarlo le permitiera obtener misericordia del gobierno mundial? La respuesta fue obvia. Absolutamente no. El gobierno mundial había demostrado una y otra vez que no se detendría ante nada para mantener su dominio. La historia atestiguaba sus atrocidades. Cuando descubrieron que los eruditos de Ohara estudiaban los poneglyphs, no dudaron en desatar la llamada destructora, aniquilando toda la isla para silenciar la verdad. Habían oscurecido la verdadera historia del mundo, establecido el sistema Shichibukai para crear un equilibrio artificial de poder entre los marines, los Shichibukai y los 4 emperadores, y perpetuado el caos para asegurar su dominio. Sus métodos eran despiadados y su intención clara. Cualquiera o cualquier cosa que amenazara su poder debía ser completamente destruida. Los piratas de Rocks fueron un testimonio de esta férrea filosofía. A pesar de su otrora legendaria notoriedad, la mera mención de su nombre había sido borrada de la historia, como si nunca hubieran existido. ¿Has visto suficiente? La voz de Bai Ye rompió el silencio, y de repente alzó la mirada hacia el cielo, no muy lejos. Allí, envuelta en nubes oscuras, se alzaba un aura poderosa. Su presencia irradiaba tiranía, confianza y una arrogancia abrumadora. En toda la primera mitad de Grand Line, solo había un individuo capaz de exudar tal aura. Kaido, murmuró Bai Ye con frialdad, mientras el nombre del emperador de las bestias caía de sus labios. Como respuesta, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes oscuras se espesaron, chocando con el aire vaporoso sobre el mar hirviente, dividiendo el mundo en 2 reinos austeros. Entonces, apareció. Un rugido profundo y gutural resonó por el campo de batalla. Oh. Así que ya me notaste. Pensé que me escondía bien. Una enorme y feroz cabeza de dragón emergió de las nubes oscuras, seguida de un colosal cuerpo serpentino. Sus escamas azules brillaban en la penumbra. Afiladas garras pisoteaban las nubes en llamas, y su presencia se cernía como una deidad de la destrucción. Momentos después, Kaido, la criatura más fuerte del mundo, se materializó en su forma completa. Su imponente figura dominaba el cielo, y su forma de dragón de escamas azules provocaba escalofríos en cualquiera que se atreviera a contemplarlo. Kaido había estado allí todo el tiempo, observando en silencio. ¿Pero por qué no había intervenido antes? La respuesta era sencilla. A pesar de su reputación de maniático de las batallas y de buscar oponentes fuertes, Kaido no era un ingenuo.
No tenía intención de desafiar frontalmente a las abrumadoras fuerzas del gobierno mundial sin comprender primero su propósito. Enfrentarse imprudentemente habría sido un suicidio, incluso para alguien de su fuerza. En cambio, Kaido había esperado la oportunidad perfecta. Al principio, la intención de Kaido era simple: luchar contra Bailie. Siempre ansiaba ponerse a prueba contra enemigos poderosos, y Bailie, con su fuerza inigualable, era el oponente ideal. Si Bailie demostraba ser digno, Kaido incluso había considerado reclutarlo para los piratas de las bestias para reforzar sus fuerzas. Sin embargo, presenciar el aterrador poder de Bailie desde lejos había cambiado los planes de Kaido. Kaido comprendió que tal fuerza representaba una amenaza directa no solo para el gobierno mundial, sino también para el equilibrio de poder en el nuevo mundo. Si Bailie sobrevivía a la ira del gobierno y conseguía su propio apoyo, sin duda perturbaría el equilibrio que mantenían los 4 emperadores. Kaido no podía permitir que eso sucediera. Ya había tomado una decisión. Bailie tenía que morir allí y ahora. Ahora, mientras Kaido observaba a Bailie, quien acababa de derrotar al generalísimo del gobierno mundial, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Creía firmemente que Bailie, tras librar una batalla agotadora tras otra, no estaba en su mejor momento. Por muy poderoso que fuera, ningún hombre poseía una resistencia infinita. Y a diferencia de Kaido, Bailie no había consumido una fruta del diablo Zoan, que le otorgaba una resistencia incomparable. Kaido estaba seguro. Esta era su oportunidad. Si quería eliminar la amenaza que Bailie representaba para el futuro del nuevo mundo, este era el momento ideal. Comentario 2. Votar capítulo 57. Capítulo 56. El show de los 5 ancianos, ve a preguntarle a ese adulto. Al mismo tiempo. Tierra Santa, Mariejois. La sede del gobierno mundial. ¿Se le ha notificado a Morgan? La sala de reuniones del último piso, casi vacía, irradiaba un aire de autoridad. Un 5 anciano de cabello largo, liso y blanco, con una barba ondulada, estaba sentado en el sofá. Levantó la cabeza, irradiando una sensación de opresión, y miró hacia el frente de la sala. En la puerta de la habitación se arrodilló sobre una rodilla un miembro del KPO enmascarado. Sintiendo el peso en el tono del anciano, el miembro del KPO asintió rápidamente e informó. Maestros 5 ancianos, todas las noticias preparadas han sido enviadas a la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Nuestro equipo verificará personalmente cada contenido antes de su publicación. Podemos garantizar que no habrá errores. Al escuchar esta respuesta satisfactoria, el anciano de barba blanca asintió levemente. Bien. Puedes retirarte. Espera nuevas órdenes. Sí, señores 5 ancianos. El miembro del KPO se puso de pie, hizo una reverencia respetuosa y guardó en silencio el pasillo que conducía a la sala de reuniones, asegurándose de que nadie se atreviera a interrumpir. Dentro de la sala de reuniones. Otros 5 ancianos, este con una marca de nacimiento en la frente, observaron al miembro del KPO irse antes de hablar. No te preocupes. Morgans es un hombre astuto. Sabe exactamente qué hacer y qué no hacer. Comprende las consecuencias de desafiar al gobierno mundial. El anciano con marca de nacimiento recogió un aviso de recompensa y continuó fríamente. Al controlar las noticias que difunde la Agencia Mundial de Noticias Económicas, tenemos el poder de moldear la opinión pública mundial. Ya sean los intocables que viven en los 4 mares o la escoria de Grand Line y New World, no tienen derecho a la verdad. De acuerdo, dijo otro de los 5 ancianos, este de pelo corto y rubio, asintiendo con aprobación. Ahora solo nos queda esperar a que Kong nos dé la buena noticia y elimine a ese pecador. Después, será el turno de Barba Blanca. Luego, Kaido. Después, limpiaremos la primera mitad del Grand Line. Mientras bajaba la voz, otro anciano, sentado cerca, añadió en un tono gélido. En mi opinión, el silencio del gobierno mundial ha durado demasiado. Ha hecho que el mundo olvide quiénes son sus verdaderos gobernantes. El calvo 5 ancianos, sosteniendo en sus brazos el Kitetsu de primera generación, se encontraba junto a la ventana que daba al mundo debajo de Mariejois. Al contemplar la escena, dijo. Esta es la oportunidad perfecta. Recordémosles a aquellos que son tan insensatos como para oponerse a nosotros lo inútil que es su rebelión. En efecto. Los otros 5 ancianos asintieron. Su conversación transcurrió con naturalidad, como si la decisión de limpiar la primera mitad del Grand Line fuera una simple tarea administrativa. Para ellos, los habitantes de aquella región eran poco más que ganado criado bajo la benevolencia del gobierno mundial. De repente. No.
Algo salió mal. Una voz en pánico resonó desde el pasillo exterior. Los 5 ancianos fruncieron el ceño colectivamente. Déjenlo entrar, ordenó uno de ellos con brusquedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Un oficial de inteligencia frenético entró en la habitación, con la expresión pintada de miedo. El tono del anciano rubio estaba teñido de disgusto. ¿Qué pasa? ¿El cuartel general naval cayó en manos de Barba Blanca? No. No, mi señor. El oficial de inteligencia negó con la cabeza con violencia. ¿Y luego qué? El rostro del anciano rubio se ensombreció. Su frustración parecía crecer con cada segundo que pasaba. A este ritmo, uno podría pensar que el enemigo ya había asaltado Marineford. Son noticias sobre el mariscal Con. Los 5 ancianos intercambiaron miradas tensas y sus expresiones se endurecieron. ¿Qué le pasó a Con? Ladró el anciano calvo que sostenía el Kitetsu de primera generación, con voz cargada de autoridad. Un aura asfixiante de poder emanaba de él, obligando al oficial de inteligencia a inclinarse aún más. La carta de vida del mariscal Con se quemó. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es posible? El anciano rubio se puso de pie de golpe, con la incredulidad reflejada en su rostro. Los demás ancianos reflejaron su asombro. Una carta de vida era una herramienta única del nuevo mundo. Un papel especial vinculado a la vitalidad de su dueño. Se encogía cuando éste se debilitaba y se consumía por completo si moría. Para alguien de la estatura de Con, la idea de que su carta de vida se agotara era inimaginable. ¿Ni siquiera Con pudo con ese pecador? Murmuró el anciano de barba blanca, con la voz teñida de incredulidad. La operación para eliminar al objetivo había sido meticulosamente planeada y autorizada personalmente por los 5 ancianos. Conocían perfectamente los recursos que Con tenía a su disposición. 10 prototipos experimentales de Serafín, cada uno comparable a un vicealmirante, junto con la formidable fuerza de Con. Tal poder era más que suficiente para aniquilar incluso a una tripulación pirata de los 4 emperadores. ¿Cómo, entonces, habría podido un solo pecador vencerlo? El sonido de un Denden Musi interrumpió sus pensamientos. El anciano rubio respondió. La llamada provenía de su flota estacionada en Nord Blue. Unos momentos después, apretó el puño con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. La operación Nord Blue también fracasó, gruñó. ¿Qué demonios está pasando? Los ancianos permanecieron sentados en un silencio atónito, con sus mentes aceleradas. Finalmente, el anciano sentado a la cabecera de la mesa, un hombre de cabello blanco y rizado, barba esponjosa y sombrero plano, abrió los ojos. Una cicatriz le recorría el lado izquierdo del rostro. Había permanecido en silencio hasta entonces. Levantó una mano, silenciando el discurso del anciano rubio. No tiene caso entrar en pánico. Dado que la segunda fase del plan de matanza de demonios ha fracasado, pasaremos a la tercera. Síganme. Debemos consultar con esa persona. Los demás ancianos se quedaron paralizados. ¿Fase 3? Murmuró el anciano rubio, con la voz teñida de inquietud. ¿No hablarás en serio? Si pasamos a la fase 3, el archipiélago Sabaody podría quedar aniquilado. El anciano de barba blanca habló con firmeza. El archipiélago Sabaody es prescindible. No es más que un centro de entretenimiento. Sus habitantes son irrelevantes. Aunque solo sobreviva una fracción, es aceptable. Lo que importa ahora es eliminar a ese pecador. Su tono no dejaba lugar al debate. ¿Quieres que surja otro Rox? Preguntó fríamente. Al mencionar Rox, la sala cayó en un silencio lúgubre. Los 5 ancianos se levantaron y caminaron con paso decidido hacia las profundidades de Mariejois. Para el gobierno mundial, la estabilidad de su gobierno era primordial. No había espacio para una segunda venida de las rocas en esta era. En otra parte. Auge. Aliento caliente. Kaido se mantuvo erguido, su presencia dominando el mar. Como un demonio dividido entre 2 mundos, se preparó para la batalla que se avecinaba. Comentario 1. Votar capítulo 58. Capítulo 57. Baiie contra Kaido. Auge. En el cielo nublado, Kaido abrió sus enormes mandíbulas. Una luz radiante brillaba desde su boca, perforando la oscuridad. Con las nubes oscuras como telón de fondo, un rayo de calor abrasador, que se extiende por decenas de kilómetros, estalló con un poder devastador. Aliento caliente. Kaido rugió y su voz sacudió los cielos. Veamos, gritó, ¿eres mejor que esos niños patéticos que juegan a piratas en Grand Line? Muéstrame tu fuerza. Zumbido.
El rayo de calor destructivo atravesó la atmósfera y partió el mar de abajo, dirigiéndose directamente hacia Bailie. Los feroces ojos de dragón de Kaido se clavaron en la figura solitaria que permanecía tranquila en el océano que se evaporaba. Sus ojos brillaban con espíritu de lucha, ansiosos por un oponente digno. Sin embargo, a pesar de la abrumadora fuerza del aliento caliente, Bailie, quien recientemente había derrotado a Kong, permaneció inquebrantable. Su expresión no delataba emoción alguna. Para Bailie, la temperatura del ataque de Kaido era ridículamente débil en comparación con las inquebrantables llamas de Ritjin Haka. Se mantuvo firme mientras un aura de llamas rojizas brotaba de su cuerpo, irradiando un calor insoportable. Su espada se encendió con el poder ardiente de Ritjin Haka. Con un único corte sin esfuerzo, partió en dos el rayo de calor que se aproximaba. Kaido observó conmocionado cómo su poderoso ataque se dividía limpiamente por la mitad. El rayo de calor bifurcado se desvió, detonando en dos explosiones masivas detrás de Bailie. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones resonaron en el mar, pero Bailie permaneció ileso en medio del humo y los escombros que se arremolinaban. La enorme forma de dragón de Kaido flotaba en el cielo, sus feroces ojos se entrecerraron mientras procesaba lo que acababa de suceder. De principio a fin, Bailie solo blandió su espada una vez. Ni siquiera retrocedió un paso ante la fuerza del impacto. Fuerte. Ese fue el primer pensamiento de Kaido al mirar a Bailie. Este no era un oponente común. El espíritu de lucha de Kaido se intensificó. El hombre que tenía ante sí no era solo una amenaza. Era un desafío, alguien que finalmente podría darle la batalla que ansiaba. Abriendo sus enormes fauces una vez más, Kaido rugió. Mal viento. En un instante, innumerables cuchillas de viento afiladas, con un brillo cian como guadañas fantasmales, se dispararon hacia Bailie. El silbido del aire al partir se llenó el campo de batalla. Pero Kaido no se detuvo allí. Haciendo girar su colosal cuerpo de dragón en el lugar como si fuera un tornado viviente, Kaido convocó una serie de ciclones masivos que atravesaron el cielo, levantando agua de mar y escombros en el aire. El campo de batalla fue consumido por el caos mientras el poder combinado de Baduin y Tornado avanzaba hacia Bailie. Kaido se rió maniáticamente y su voz resonante resonó en la tormenta. Veamos si sobrevives a esto, cabrón peligroso. Muéstrame lo que tienes. El área donde flotaba Kaido ahora era una tempestad de relámpagos y vientos rugientes. En medio de la carnicería, Bailie permaneció imperturbable, con su espada ardiente rebosando energía. Observó cómo la tormenta que se aproximaba amenazaba con consumirlo todo a su paso. Por un breve momento, los pensamientos de Bailie se dirigieron hacia la fuerza de Kaido y los extraordinarios poderes de su fruta del diablo. Fruta pez de Kaido, forma de dragón azul, le otorgaba control sobre múltiples fuerzas elementales, convirtiéndolo en una auténtica fuerza de la naturaleza. Entre todas las frutas del diablo de tipo Zoan, era sin duda la más poderosa. No es de extrañar que Kaido fuera aclamado como la criatura más fuerte del mundo. Bailie alguna vez había soñado con adquirir tal poder en su vida pasada, pero como un hombre común en un mundo de monstruos, no tenía ninguna posibilidad de competir por una fruta de tal magnitud. Pero ahora, con la plantilla Yamamoto Henriksai a su disposición, Bailie no necesitaba ninguna fruta del diablo para lograr un poder incomparable. Apretó su control sobre Ritjin Haka. El gobierno mundial y sus monstruos, como Kaido, eran meros peldaños en su camino hacia la revolución. Los ataques de Kaido alcanzaron su punto máximo, los ciclones y las palas de viento convergieron hacia Bailie con una fuerza inimaginable. Bailie alzó su espada llameante, y el infierno a su alrededor se intensificó. Su voz, tranquila pero firme, se dirigió al dragón que flotaba en el aire. Ya que disfrutas tanto de vivir en la oscuridad, Kaido, entonces observa con atención. Este campo de batalla será tu lugar de descanso final. Y con esto, comenzó el enfrentamiento entre dos titanes. Comentario 2. Votar capítulo 59. Capítulo 58. Colisión terrorista. Kaido gravemente herido. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 Silbido. Auge. Frente al torrente de hojas de viento cian que cortaban el cielo como garras de comadreja y los tornados que retumbaban con escombros y agua de mar, Bailie se movió. Sus ojos se fijaron en Kaido, que estaba causando estragos bajo las nubes oscuras que dividían los cielos. Dar un paso. Auge. El pie de Bailie golpeó el aire, creando ondas visibles.
En ese instante, una gran cantidad de agua de mar se evaporó, dejando al descubierto el lecho marino seco, mientras el suelo se hacía añicos formando un enorme cráter. La destrucción se extendió en capas, cada una más catastrófica que la anterior. Auge. Un momento después, la figura de Bai apareció en el aire, envuelta en llamas abrasadoras. ¿Qué? Kaido, al observar la escena, sintió una sacudida de sorpresa. Sus pupilas se dilataron. Antes de que pudiera reaccionar, llamas ardientes se elevaron alto, consumiendo toda la extensión donde las hojas de viento cían y los tornados surgían. Ni las innumerables aspas de viento, afiladas como guadañas, ni los tornados cargados de escombros pudieron soportar el calor sofocante. Todos fueron aniquilados en un instante. En medio de esta devastación, Bai emergió como un cometa llameante atravesando los cielos oscuros. La feroz cabeza de dragón de Kaido se congeló, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Podía sentir las olas de calor insoportable acercándose a él. Con un rugido desesperado, Kaido gritó: «Aliento de tornado. Toma esto». Kaido abrió sus enormes fauces y desató una tormenta de energía. Las oscuras nubes crepitaron con relámpagos azul blanquecinos que descendieron con violencia, apuntando directamente a Bai, que se acercaba. Sin detenerse allí, Kaido hizo girar su enorme cuerpo de dragón como un trompo, desatando un torrente de cuchillas de viento destructivas diseñadas para cortar todo a su paso. Sin embargo, Kaido lo vio con sus propios ojos. El rayo impactó a Bai, pero ni siquiera lo detuvo. Rodeado por el calor abrasador de sus llamas, Bai parecía inmune a los devastadores golpes. En cambio, avanzó. Más cerca, más fuerte e imparable. El aliento tornado de Kaido, que nunca había fallado en devastar a sus enemigos, no era más que combustible para el avance de Bai. Cuando Bai destrozó las aspas de viento con facilidad, el corazón de Kaido dio un vuelco. Entró en pánico. ¿Qué fuerza física tiene este tipo?, pensó Kaido, con gotas de sudor formándose en su frente escamosa. No se cansa. Rugido. Al comprender la gravedad de la situación, Kaido emitió un rugido ensordecedor. Su forma de dragón se llenó de poder puro, alcanzando su máximo impulso. Decidido a detener a Bai, Kaido se lanzó hacia adelante, su enorme cuerpo chocó de frente con la fuerza ardiente de su oponente. Auge. La colisión fue cataclísmica. Un rugido atronador resonó por el campo de batalla, estremeciendo el cielo. Las nubes oscuras se desgarraron y el mar se agitó en imponentes olas que se estrellaron contra costas lejanas. La fuerza de su choque provocó una onda expansiva implacable. Secciones enteras del océano se convirtieron en vapor blanco, y las islas temblaron bajo el peso de la destrucción. En el archipiélago Sabaody, el suelo tembló como si el mundo mismo se estuviera acabando. ¿Están destruyendo el mundo?, gritó un civil frenético, aferrándose a un manglar para salvar su vida. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué clase de monstruos están luchando? Los gritos aterrorizados de la gente llenaban el aire. Incluso los piratas más experimentados, acostumbrados a la crudeza del Grand Line, se sentían abrumados por el terror. El mar que rodeaba el archipiélago Sabaody humeaba violentamente, como si todo el océano estuviera en ebullición. El horizonte mismo parecía bajar visiblemente, testimonio del calor absurdo que emanaba de la batalla distante. Mientras tanto, los temblores de la lucha sacudieron las islas, sembrando el pánico entre residentes y piratas. El suelo bajo sus pies se estremeció con tanta violencia que incluso las robustas raíces del manglar de Yarchman lucharon por mantenerse firmes. A lo lejos, el horizonte parecía partirse en dos. Un lado estaba dominado por llamas cegadoras, mientras que el otro estaba envuelto en nubes atronadoras. La perspectiva de las supernovas. Eustace Kid, apoyado en un manglar, apretó los dientes con frustración. Maldita sea. ¿Quién pudo causar tanta destrucción? Se volvió hacia sus compañeros con voz incrédula. ¿De verdad es este el poder de Kaido? Un compañero pirata murmuró desesperado. Si Kaido es uno de los 4 emperadores, ¿quién es su oponente? Desde la distancia, el monje Azzetaurouge juntó las manos y suspiró. Si este es realmente Kaido, entonces el hombre que lo desafía debe ser extraordinario. Las supernovas se quedaron sin palabras, con sus ambiciones desmoronadas. Desafiar a los 4 emperadores era el sueño de todos los piratas que se dirigían al Nuevo Mundo. Pero al presenciar la magnitud de esta batalla, comenzaron a cuestionar su propia fuerza. La desesperación de Kaido. De vuelta en el campo de batalla, Kaido gritó de dolor.
Su enorme cuerpo, maltrecho y quemado, cayó del cielo como un meteoro. Sus escamas, antes inmunes a cualquier espada, estaban agrietadas y quemadas. Kaido, la llamada criatura más fuerte del mundo, rugió de dolor. ¡Ah! Arg! Su grito resonó por todo Grand Line, provocando escalofríos en todos los que lo oyeron. Por primera vez, Kaido, la encarnación de la destrucción, pareció flaquear. Y en ese instante, todos los que oyeron su grito supieron una cosa. Quienquiera que se enfrentara a Kaido no era un simple humano. Era algo mucho más aterrador. Auge. La colosal figura de Kaido se estrelló contra el mar, enviando imponentes olas en todas direcciones. Al hundirse, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. A lo lejos, Baiye se erguía erguido, envuelto en llamas inquebrantables, su figura ardiendo como un dios de la destrucción. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 comentario 1 comentario votar capítulo 60. Capítulo 59. Kaido con la forma más fuerte de humano y bestia, Baiye. Es hora de terminar esta batalla. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 auge. El cuerpo gigantesco de Kaido, con la forma de un dragón verde, cayó repentinamente del cielo. La enorme sombra parecía tapar el sol, cubriendo todo el horizonte. Entonces, como un meteorito, Kaido se estrelló contra una isla. Auge. En el momento en que el cuerpo de Kaido hizo contacto con la superficie de la isla, el terrible impacto destrozó la tierra en un radio de 500 a 600 metros. Los escombros y el polvo estallaron en el aire a medida que ondas de choque visibles se extendían hacia afuera en ondas circulares. Las espesas nubes de polvo envolvieron toda la zona, dejando la isla temblando violentamente, como si estuviera a punto de ser destrozada en cualquier momento. Uno solo podía imaginar la enorme fuerza que poseía el enorme cuerpo de Kaido. Incluso antes de que el polvo pudiera asentarse, rugido. Un rugido ensordecedor surgió del centro de la nube de escombros. La onda sonora aplastó el polvo y las piedras a su paso, mientras que la tierra debajo se agrietó y fue arrastrada por el viento, dejando un suelo desnudo y quemado a su paso. De entre el caos emergió la feroz cabeza de dragón de Kaido. Sin embargo, en comparación con antes, la condición de Kaido era visiblemente peor. En ese momento, uno de los cuernos de Kaido estaba medio roto, la sangre corría por su enorme cuerpo y horribles quemaduras cubrían grandes porciones de su carne cubierta de escamas azules. Sus heridas fueron graves, casi fatales según los estándares ordinarios. Pero Kaido no era un ser común y corriente. Como la autoproclamada criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire, y poseedor de una fruta del diablo con un poder regenerativo incomparable, incluso estas heridas aparentemente mortales no fueron suficientes para matarlo. A pesar de esto, Kaido miró a Baiye con incredulidad. ¿Había perdido en una colisión frontal? Para Kaido, cuya fuerza física no tenía igual desde que consumió la fruta del dragón azul, tal derrota era impensable. ¿Qué carajo está pasando? La mente de Kaido corrió. Soy uno de los 4 emperadores. Y tú, solo un remanente de la antigua era, alguien que debería haber sido aplastado por la marea de la nueva era. Los ojos dorados de Kaido brillaron con una mezcla de furia y locura. No hay manera de que pierda aquí. De ninguna manera. Rugido. El rugido atronador de Kaido resonó en todo el campo de batalla, su voz estaba llena de intención asesina y sed de batalla. Los vientos huracanados bajo la forma de dragón de Kaido comenzaron a intensificarse, y rayos de color púrpura crepitaron siniestramente mientras los cielos se oscurecían una vez más. Auge. El enorme cuerpo de dragón de Kaido comenzó a moverse. Los músculos se abultaron, su cuerpo se comprimió y su figura comenzó a encogerse. Momentos después, cuando la tormenta amainó, Kaido reveló su forma más fuerte. Su estado híbrido, humano-bestia. Con 7,1 metros de altura y blandiendo su enorme garrote con púas, Asahi Kaido irradiaba un poder crudo y abrumador. El haki de armamento en sus brazos surgió como una marea negra, crepitando con el poder del haki del conquistador entrelazado con un rayo púrpura. Kaido rugió y el suelo bajo sus pies se hizo añicos bajo su aura explosiva. Cuidado. Con un repentino estallido de velocidad, Kaido desapareció de su posición, dejando un enorme cráter a su paso. En un instante, apareció ante Baiye, con su Asahi Kai atravesando el aire. Trueno, 8 trigramas. La maza, cubierta de haki y rayos, descendió sobre Baiye con un impulso aterrador. Los ojos de Baiye brillaron con una marcada determinación. Bien.
Déjame ver la fuerza del supuesto emperador del mar. Las llamas de Rijin Haka rugieron y bañaron a Bai Yi en un infierno radiante. Auge. Sus ataques chocaron con una estruendosa explosión. Kaido sonrió maniáticamente y su voz resonó en todo el campo de batalla. Tus llamas son extrañas, pero mientras no las toque, te quemarás tarde o temprano. No puedes seguir así eternamente. Con un rugido enloquecido, Kaido saltó en el aire, sus músculos se hincharon mientras las venas se abultaban en todo su cuerpo. Blandiendo a Saikai con ambas manos, Kaido atravesó la atmósfera, creando ondas de choque masivas. Pulverizador de diamantes. La fuerza bruta de su golpe destrozó el aire y envió columnas de energía destructiva hacia Baiye. Sin detenerse allí, las pupilas de Kaido se contrajeron mientras su haki del conquistador explotó hacia afuera, destrozando el espacio a su alrededor. Baiye permaneció imperturbable. Te lo dije, murmuró, con voz tranquila pero autoritaria, esta será la última escena que verás antes de que te entierren. A medida que se acercaban los devastadores ataques de Kaido, Rijin Haka se encendió con una intensidad candente. El calor abrasador incineró los golpes entrantes, reduciéndolos a nada. Kaido, implacable, cargó contra él y derribó a Saikai con todas sus fuerzas. Pero las llamas de Bai estallaron, encendiendo todo a su alrededor. La luz cegadora obligó a las pupilas de Kaido a contraerse mientras el calor abrumador avanzaba. Ahora, se acabó. Bai levantó a Rijin Haka y apuntó a Kaido. Podía sentir el cansancio apoderándose de su cuerpo. Kaido tenía parte de razón. La fuerza física de Bai no era ilimitada. Sin embargo, su Reiyatsu, presión espiritual, no dependía únicamente de la resistencia física. Incluso con la mitad de su fuerza restante, Bai sabía que era suficiente para terminar esta pelea. Las armas secretas del gobierno mundial ya deberían haber actuado. Escudriñando el campo de batalla con ojos agudos, Bai no vio señales de refuerzos o planes ocultos. Parece que esta es realmente su última jugada. Justo lo que busca. Con una mano, Bai sostuvo a Rijin Haka frente a él. Kaido, ahora en un estado frenético, rugió y se preparó para desatar otro asalto devastador. Pero las llamas de Bai se volvieron más calientes, más brillantes y más intensas que nunca. El mismo mar parecía hervir bajo sus pies y el aire brillaba con un calor insoportable. Hace muchísimo calor, murmuró Bai, mientras se preparaba para asestar el golpe final. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02 comentario 1 comentario. Votar capítulo 61. Capítulo 60. Kaido debe morir. Se acerca el ataque del gobierno mundial. Boom. 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 Bajo un cielo lleno de nubes oscuras, truenos y relámpagos, rayos negros y rojos rodeaban a Kaido. Vertió su haki del conquistador y su haki de armamento en los 8 preceptos, preparándose para desatar el movimiento devastador. Trueno rugiente 8 trigramas. De repente, la tierra agrietada y árida que había estado revelando el lecho marino seco comenzó a resquebrajarse aún más. Una columna de llamas abrasadora, que exudaba una luz blanca brillante, atravesó el suelo y se elevó hacia el cielo. La tierra tembló violentamente, e incluso el espacio circundante pareció temblar bajo el inmenso calor. Parecía como si el mismo sol hubiera descendido sobre el campo de batalla. Kaido, de pie en medio del caos, sintió el calor aterrador corriendo hacia él. La humedad de su cuerpo se evaporaba rápidamente. Instintivamente, levantó una mano para intentar protegerse. Pero entonces las pupilas de Kaido se abrieron en estado de shock cuando una sensación de ardor irradió desde la palma que agarraba los 8 preceptos. Al mirar el arma, su incredulidad aumentó. Esto no puede ser. Los 8 preceptos, un arma templada en haki y famosa en todos los mares como una de las más duras que existen, a la par de las espadas de grado supremo, estaba ardiendo. Ni siquiera la piedra marina podía compararse con su durabilidad, pero allí estaba, sucumbiendo al intenso calor. El campo de batalla a su alrededor, antes tierra firme, ahora se derretía. Kaido comprendió de repente algo aterrador. Si no detenía a este hombre, Bai, aquí y ahora, todo terminaría. Mátalo. Gruñó Kaido para sí mismo. Impulsado por la rabia y la desesperación, Kaido apretó con más fuerza los 8 preceptos. Derramó cada gramo de su haki de conquistador y de armamento en el arma. Desapareció en un instante, alcanzando su velocidad máxima. David Thunder 8 trigramas. Este no era un ataque cualquiera. Era la versión avanzada de los 8 trigramas del trueno, un ataque tan devastador que casi mató al héroe destinado de la era en el futuro.
La figura de Kaido se volvió borrosa mientras avanzaba hacia Baiye, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Pero Baiye, siempre tranquilo, respondió con su propia velocidad. Shumpo. En un instante, Baiye apareció directamente frente a Kaido, enfrentándose a su feroz ataque. Para un observador externo, habría parecido que ambos habían desaparecido por completo. Solo el ensordecedor estruendo del choque delató sus posiciones. Auge. En el momento en que sus ataques chocaron, el campo de batalla quedó arrasado. El lecho marino seco se desmoronó y se elevó por los aires, desintegrándose bajo la presión. La tierra, estratificada, se derrumbó formando un enorme cráter. Una parte de la fuerza se disparó hacia arriba, atravesando las nubes y aparentemente destrozando el cielo. El polvo y los escombros finalmente se asentaron, revelando las consecuencias. Baiye se mantuvo erguido, su túnica negra estaba hecha jirones y quemada, dejando al descubierto los poderosos músculos que había debajo. Kaido, por otro lado, estaba arrodillado, con el pecho agitado. Su arma, los otrora orgullosos 8 preceptos, estaba hecha añicos. La sangre brotaba de una enorme quemadura que se extendía desde sus ojos hasta su pecho. Kaido jadeó, temblando. ¿Cómo es posible? Por primera vez, la inquebrantable confianza de la llamada criatura más fuerte vaciló. Si no fuera por la increíble durabilidad otorgada por su fruta del diablo Zoan, ya estaría muerto. Pero incluso ahora, Kaido sentía el peso de su mortalidad. Soy Kaido. No puedo morir aquí. Rugió, golpeando el suelo con el puño para sostenerse. Baiye, de pie a poca distancia, lo observó impasible. La resistencia de la fruta del diablo Zoan es realmente impresionante, comentó Baiye. Tu cuerpo puede soportar heridas que matarían a cualquiera. Pero aún así, hizo un gesto hacia el ardiente campo de batalla, donde el calor abrasador reducía todo a cenizas. No puedes escapar de este infierno. Aunque me quede aquí sin hacer nada, las llamas te consumirán. Se acabó, Kaido. Kaido apretó los dientes mientras su mente corría. Pero antes de que pudiera actuar, un sonido repentino y ensordecedor llenó el aire. Auge. Ambos combatientes dirigieron su atención hacia el cielo. Las nubes, que se extendían por miles de metros, comenzaron a dispersarse. Surgió una luz blanca deslumbrante, irradiando un aura de destrucción pura. Kaido se quedó paralizado. Su confianza habitual dio paso al miedo al comprender que esa presencia siniestra no provenía de Baiye. Baiye entrecerró los ojos y su actitud tranquila dio paso a un cálculo frío. El gobierno mundial, murmuró. Había sospechado que podrían interferir, pero la magnitud de este poder lo tomó incluso a él por sorpresa. El campo de batalla en llamas se atenuó a medida que la luz en el cielo se hizo más brillante. Así que este es su último recurso, murmuró Baiye. Esperaron a que me debilitara antes de actuar, el suelo bajo sus pies tembló a medida que la energía destructiva de arriba se acercaba. Pero incluso mientras la presión aumentaba, la mirada de Baiye permaneció firme. Si esta es su idea de detenerme, tendrán que esforzarse más. Cuando el cielo se abrió, revelando la carta del triunfo del gobierno mundial, Baiye se preparó. La batalla estaba lejos de terminar. Comentario 2. Votar capítulo 62. Capítulo 61. El impacto de la aparición de Urano. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02 Auge. Auge. Innumerables rayos atravesaron el cielo. Las nubes, que se extendían a lo largo de una cantidad incomprensible de kilómetros, comenzaron a desgarrarse a medida que la enorme fuerza de la energía retumbaba a través de la atmósfera. En ese momento, toda la primera mitad del Grand Line pareció temblar sin control bajo el poder asfixiante y destructivo que se vislumbraba en el horizonte. Por un breve instante, a lo largo de la primera mitad del Grand Line, la gente se detuvo en estado de shock, sintiendo el peso de una fuerza inimaginable presionándolos. Sus instintos gritaban un desastre inminente. Subconscientemente, innumerables ojos se volvieron hacia el cielo. En lugares como el archipiélago Sabaody, el cuartel general naval, Amazon Lily e Impel Down, regiones cercanas al campo de batalla donde Baiye y Kaido se enfrentaron, la gente sintió de inmediato un terror que les paralizaba el corazón. ¿Qué demonios es eso? El cielo está destrozado. Las figuras se arrodillaron involuntariamente, temblando, al presenciar lo que parecía la ira de un dios descendiendo sobre el mundo. Una luz sofocante atravesó los cielos, y el aire mismo ardió con poder destructivo. Algunos intentaron retirarse instintivamente, solo para darse cuenta de que sus piernas no obedecían. Capitán.
Eso no puede ser algo de Kaido, ¿verdad? Dios mío, ¿esto es realmente obra de una deidad? Los espectadores tuvieron dificultades para asimilar la escena. En una zona donde se habían concentrado varias supernovas, Uroge, empapado en sudor frío, murmuró con incredulidad. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, no lograban comprender del todo la realidad de lo que estaba sucediendo. Primero vino la guerra de la cumbre entre Marineford y los piratas de Barba Blanca. Luego, noticias de Kaido, uno de los 4 emperadores, luchando contra alguien en la primera mitad de Grand Line, un lugar que Kaido rara vez frecuentaría, y mucho menos perdería terreno en él. Y ahora esto. Un espectáculo más allá de la comprensión mortal. Muy por encima del campo de batalla, un poder descendió del cielo. A miles de metros de altura, atravesó la atmósfera como si partiera los cielos. Todo esto es real. Área 13 del archipiélago Sabaody. Rayleigh, ¿qué es eso? Los ojos penetrantes de Shaki se entrecerraron aterrorizados al sentir el aura destructiva que emanaba del mar lejano. No pudo contener un grito ahogado al perder la compostura. Rayleigh, sentado cerca, se levantó bruscamente, agarrando la empuñadura de su espada. Su mirada estaba fija en la luz siniestra que brillaba en el cielo lejano. Si no me equivoco, y el gobierno mundial ha decidido actuar. ¿El gobierno mundial?, exclamó Shaki con incredulidad en el rostro. ¿Qué clase de poder podría? Marineford, cuartel general naval, guerra de la cumbre. Carguen. Rescaten a Ace. Mostrémosle a estos marines el verdadero poder de los piratas de Barba Blanca. La guerra de la cumbre seguía rugiendo, y el caos consumía el campo de batalla. Sin embargo, de repente, tanto marines como piratas se quedaron paralizados, abrumados por la misma fuerza asfixiante. ¿Qué está pasando? Varios capitanes de los piratas de... Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Barba Blanca se giraron hacia la fuente del disturbio, con la mirada dirigida hacia el lado opuesto del horizonte. Mucho más allá del caos de Marineford, el cielo estalló en una luz cegadora. Papá, ¿qué demonios está pasando? La luz del lejano campo de batalla ardía en sus ojos, y el grito que había salido de Kaido antes resonó en sus mentes. ¿Contra quién estaba peleando Kaido? ¿Y qué estaba pasando ahora? ¿Algo aún más aterrador estaba ocurriendo al otro lado? Mariscal Sengoku. ¿Qué es eso? En la plataforma de ejecución, el vicealmirante de la Marina Momonga se quedó paralizado, con el cigarro cayendo de su boca mientras contemplaba el fenómeno distante. Su voz temblaba de incredulidad. Ni siquiera el almirante de flota Sengoku, hombre conocido por su inquebrantable determinación, pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Su larga trayectoria lo había puesto al tanto de los secretos del gobierno mundial, pero incluso él se vio sorprendido por esta demostración de poder. ¿Qué era esa luz aterradora? Mariejois, Tierra Santa, Castillo de Pangea. En lo profundo del corazón de la sede del poder del gobierno mundial, en el gran salón que simboliza la máxima autoridad, 5 figuras se arrodillaron en el suelo en reverencia. Los 5 ancianos, los gobernantes del mundo, inclinaron sus cabezas hacia el trono del vacío, un asiento que debía simbolizar la igualdad entre los dragones celestiales y permanecer desocupado. Pero ahora, alguien estaba sentado en ese trono. Señor Im, comenzó uno de los ancianos, con el rostro marcado por las cicatrices en una postura respetuosa. Aunque se sacrifiquen vidas insignificantes, el pecador que derrotó a Kon representa una amenaza similar a la de los antiguos piratas de las rocas. A ese hombre no se le debe permitir vivir. Los demás ancianos asintieron en señal de acuerdo. En el cielo sobre el campo de batalla, el arma antigua del gobierno mundial, Urano, descendió con el peso del juicio. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 comentario 1 comentario. Votar capítulo 63. Capítulo 62. Los 99 Goryuten Metsu de Agn 5 dragones giratorios de la destrucción. Auge. El cielo, que se extendía a miles de metros de altura, parecía derrumbarse en fragmentos. Una luz blanca cegadora envolvió los cielos, convirtiendo la noche en día en un instante. El poder destructivo cayó repentinamente. Su alcance se expandió rápidamente, alcanzando casi 10.000 metros. Luego vinieron una serie de ataques terroríficos, cuya fuerza sacudió el mar y varias islas cercanas. Ante este poder cataclísmico que descendía de los cielos, todo, ya fueran personas, vidas u objetos, parecía insignificante. En ese momento, todos parecían hormigas temblorosas esperando impotentes que descendiera la ira de Dios. ¿Están locos esos bastardos del gobierno mundial?
Kaido miró hacia arriba, sus pupilas temblaban incontrolablemente. No comprendía del todo la naturaleza del ataque que venía desde arriba, pero no había forma de confundir su origen. Solo el gobierno mundial podría desatar algo de esta magnitud. La sangre goteaba de la comisura de su boca mientras tosía, su expresión era oscura. En su estado actual, golpeado y magullado por la intensa batalla en este campo de batalla infernal, Kaido sabía que no podría soportar las altas temperaturas ni el devastador ataque que caía del cielo. Incluso el comandante supremo del gobierno mundial había sido asesinado momentos antes, pero no habían recurrido a tales medidas entonces. Estaba claro. Su plan era aniquilarlo a él y a su adversario de un solo golpe. Maldita sea. Rugió Kaido, con la voz temblorosa de furia y desesperación al comprenderlo. De repente, las pupilas de Kaido se congelaron. Su mirada se dirigió a Bailie. El hombre se mantuvo erguido, directamente debajo del ataque absoluto que descendía del cielo. Este es el poder de Urano. Bailie miró hacia arriba, ante la fuerza catastrófica que se dirigía hacia él, con el rostro tranquilo e indiferente. Entonces, este es el llamado poder absoluto, murmuró Bailie, sintiendo la inmensa energía en su interior. Una luz fría brilló en sus ojos. Veamos si este supuesto poder puede destruirme, o si lo derroco por completo. Levantó su mano izquierda con calma, su postura se mantuvo firme incluso bajo la inmensa presión. Este tipo de ataque llamativo, se burló Bailie. No es más que una molestia. Déjame aplastarlo. Auge. Una aterradora oleada de Reiatsu surgió de Bailie. El suelo bajo sus pies tembló violentamente antes de romperse en innumerables pedazos. Centrada en él, distorsiones visibles se extendieron por la atmósfera y fracturaron el espacio. El suelo fundido circundante gimió bajo la presión de su aura, una fuerza tan abrumadora que envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera. Kaido, observando desde la distancia, quedó completamente atónito. Es monstruo y incluso después de nuestra batalla y todavía tiene tanto poder. Lo que vino después quedaría grabado en la memoria de Kaido para siempre. Boom. 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 El campo de batalla tembló como si un dragón de tierra hubiera surgido de las profundidades. Enormes pilares de piedra surgieron del lecho marino seco, erguidos como antiguos gigantes. Encima de uno de estos pilares se encontraba Bailie. Entonces, su voz resonó en todo el campo de batalla. Hado número 99, 5 dragones remolinos de destrucción. Sus palabras tenían un peso que hacía vibrar el aire. El espacio circundante se retorció violentamente mientras su Reiatsu se fusionaba en una forma tangible. Desde el suelo se alzaron 5 dragones colosales de estilo oriental compuestos de Reiatsu casi materializado. Su aterradora presencia irradiaba energía destructiva. Los dragones rugieron, sacudiendo los cielos y la tierra, antes de elevarse hacia el ataque descendente. El poder de Urano chocó frontalmente con el AGM desatado por Bailie. Auge. Un rugido ensordecedor resonó en todo Grand Line, reverberando por kilómetros. Desde fuera del alcance del ataque de Urano, innumerables espectadores presenciaron un espectáculo aterrador. Cada golpe del arma de arriba era lo suficientemente poderoso como para destruir todo a su paso, dejando cicatrices profundas y abismales en el campo de batalla. Nadie dudaba que un solo momento dentro de su alcance sería suficiente para borrar cualquier reino de la existencia. Para quienes la vieron, esta escena redefiniría para siempre los límites de la destrucción. Sin embargo, mientras los ataques llovían, otra presencia los abrumaba. Un aura más aterradora y palpitante. Mientras los ataques devastaban el campo de batalla, surgió una visión monstruosa. Los dragones Reiatsu, de cientos de metros de altura, permanecieron inflexibles. Sin inmutarse, se lanzaron hacia adelante, desgarrando el cielo. Nada podía detenerlos. A medida que el choque se intensificaba, uno de los dragones atravesó el núcleo mismo del ataque de Urano. En ese instante, la luz del sol atravesó el enorme radio de la explosión, iluminando el campo de batalla una vez más. Por un breve momento, el Grand Line se detuvo. El cielo había sido perforado. Comentario 1. Votar capítulo 64. Capítulo 63. Terribles consecuencias, conmoción de los 5 ancianos. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7, más 200 capítulos patreon.com/Nora02Friki. Esta fue la evaluación de Bailie del llamado poder de destrucción absoluta del gobierno mundial, el mismo poder que había llevado a la muerte de Kong. Si Urano
Una de las 3 armas antiguas que se sospecha que está controlada por el gobierno mundial, pudiera concentrar toda su energía en un solo punto, Bai Ye no podría negar su amenaza. En su condición actual, Urano era realmente formidable. Sin embargo, un ataque disperso y difuso como este, una lluvia de destrucción destinada a cubrir un amplio rango, simplemente no fue suficiente para terminar la batalla. Sí, tenía el poder de borrar cualquier reino en Grand Line con facilidad, pero aniquilar completamente a Bai Ye en este campo de batalla. A los ojos de Bai Ye, eso no era nada menos que ingenuo. Un ataque tan llamativo y demasiado difuso y incluso después de soportar batallas consecutivas y estar cerca del agotamiento, Bai Ye confió en su Reiatsu. Eso solo fue suficiente para aplastarlo. Bumi. Bumi. El epicentro del ataque de Urano se sintió como si el cielo mismo hubiera sido perforado. La luz del sol se filtró a través de los cielos destrozados, proyectando una luz cegadora que aturdió a todo el mundo de Grand Line. A medida que se difundieron las consecuencias de este devastador ataque, sus efectos se sintieron en todas partes. Los tsunamis atravesaron los mares y alcanzaron el archipiélago de Sabaody, el cinturón de la calma y docenas de islas cercanas. La destrucción se extendió por toda la primera mitad de Grand Line. El mundo, de verdad, se acaba. Los que presenciaron los acontecimientos en primera persona quedaron conmocionados hasta lo más profundo. Incluso los piratas más empedernidos del archipiélago Sabaody, llenos de sueños de alcanzar el nuevo mundo, estaban paralizados por el miedo. Ante las consecuencias de un tsunami lo suficientemente potente como para aniquilar todo a su paso, cayeron al suelo, temblando como hombres comunes. La desesperación en sus corazones era palpable. En el campo de batalla de la guerra de la cumbre. Cuando la luz penetrante atravesó el cielo, todos los marines y piratas se quedaron congelados en el lugar. Era una imagen tan surrealista que dudaron de sus propios sentidos. Mientras el mar que rodeaba Marineford se agitaba violentamente, el imponente tsunami que se aproximaba al puerto parecía inevitablemente aterrador. La guerra de la cumbre llegó a un final tácito en ese momento. ¿Estoy soñando? ¿O todo esto es real? Tanto los marines como los piratas cuestionaron su realidad. Sengoku, uno de los pocos que entendió la verdad de lo que estaba sucediendo, fue el primero en recuperarse. Maldijo en voz baja. El gobierno mundial está loco, para destruir a ese hombre, decidieron desatar este poder devastador. ¿Estaban dispuestos a destruir toda la primera mitad de Grand Line para lograr su objetivo? Después de maldecir la locura del gobierno mundial, Sengoku rápidamente entró en acción. Todos los marines, prepárense para el impacto. Rugió. No tenía tiempo para pensar en los piratas de Barba Blanca ni en la batalla en curso. Si no actuaba ahora, los marines presentes serían aniquilados por el propio ataque del gobierno mundial. Cuando el abrumador tsunami se acercaba a Marineford, Sengoku no tenía dudas. Esto solo podría destruir la mitad del cuartel general naval. Por otro lado, Barba Blanca, percibiendo la magnitud de la destrucción inminente, también decidió detener la guerra sin dudarlo. En el cinturón de la calma. En Amazon Lily, las pupilas de la abuela John se contrajeron cuando sintió las réplicas del ataque. El propio cinturón de calma tembló bajo la pura fuerza del poder desatado. La abuela John se apresuró a llegar al borde de la isla, con la mirada fija en el lejano campo de batalla. Allí vio la aterradora visión del cielo atravesado por un poder inimaginable. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El mundo exterior quizá no sepa quién fue el responsable de esta escena, pero la abuela John sí. Y eso era lo que la aterrorizaba. Por primera vez, sintió el peso abrumador del poder del monstruo del norte azul. ¿Podría este solo hombre realmente derrocar al gobierno mundial? Mientras tanto, toda la primera mitad del Grand Line experimentó los temblores del ataque. En el santuario del gobierno mundial, Mariejois, las vibraciones se sintieron incluso dentro de los muros del castillo de Pangaea. Dentro, los 5 ancianos permanecieron momentáneamente aturdidos por el inmenso poder de Urano. Intercambiaron miradas de alivio. Ese pecador, no puede haber sobrevivido a esto. Estaban seguros de que tanto Bai Ye como los 4 emperadores, Kaido, habían sido destruidos en el ataque. Aunque se habían sacrificado innumerables vidas en la primera mitad de Grand Line, los 5 ancianos consideraron que fue un costo necesario. En sus mentes, eliminar esta amenaza y evitar que surgieran otros piratas de Rocks era primordial. Se habían preparado desde hacía mucho tiempo para momentos así y sabían perfectamente cómo limpiar las consecuencias. Mediante la manipulación de la opinión pública, podrían borrar la existencia de Bai Ye, tal como habían borrado las historias de los piratas de Rocks y Ohara.
Sin embargo, cuando uno de los ancianos miró hacia el trono del vacío, su confianza flaqueó. La figura sentada en el trono, el misterioso In-sama, no mostró ningún signo de alivio. En cambio, una expresión profunda y hundida ensombreció el rostro de In-sama. Una terrible premonición golpeó al anciano como un rayo. ¿Qué pasó? ¿Será que ese pecador sobrevivió? El solo pensamiento le provocó escalofríos en la columna. ¿Cómo podría ser posible? Se decía que ese poder era capaz de destruir el mundo mismo. Y sin embargo, a medida que la mirada de In-sama se oscurecía aún más, los peores temores del anciano comenzaron a tomar vida. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/Nora02 comentario 1 comentario votar capítulo 65. Capítulo 64. Tabú en el mar. Las 5 estrellas ancianas de barba peluda sintieron una sensación de horror incontrolable en ese momento. Instintivamente giró la cabeza y miró hacia el exterior de Mariejois. Como una de las más altas autoridades del gobierno mundial y representante del poder supremo de los dragones celestiales, los 5 ancianos sabían más sobre los secretos del mundo que nadie. Y precisamente por eso, en ese momento, su miedo era mayor que el de cualquier otro. El ataque recién desatado por Urano, una de las 3 legendarias armas antiguas, sería absoluto, capaz de aniquilar cualquier reino o fuerza en cuestión de segundos. Su incomparable poder destructivo había mantenido el dominio del gobierno mundial sobre los mares durante siglos. A sus ojos, ese castigo divino era infalible. Durante más de 800 años, cualquier reino o facción que se atreviera a oponerse al gobierno mundial había sido borrado de la historia y reducido a susurros en los registros antiguos. Incluso el mundo mismo había olvidado su existencia. Pero ahora, la reacción del señor Im, el que estaba sentado en el trono del vacío, contó una historia que lo sacudió hasta la médula. ¿Podría ser? ¿Podría el pecador haber sobrevivido a la ira de Urano? El anciano de barba peluda sintió un nudo en la garganta. No estaba solo. Sus 4 compañeros estaban paralizados, con el rostro pálido. Un sudor frío les corría por la frente y caía silenciosamente sobre las imponentes alfombras del castillo de Pangea. Durante siglos, el castigo divino del gobierno mundial había sido imparable. ¿Podría ser este su primer fracaso? En sus corazones, sabían la verdad. Este hombre, este pecador, no era una amenaza común. Los piratas de The Rocks una vez sacudieron el mundo, y sin embargo, sus acciones palidecieron en comparación. Aquí, un solo hombre, una figura solitaria de Nord Blue, había diezmado las fuerzas del gobierno mundial una y otra vez. En primer lugar, la flota pacifista fue destruida sin esfuerzo. Entonces, 2 almirantes de la marina, cada uno de ellos entre los más fuertes del mundo, no lograron someterlo. Uno perdió la vida mientras que el otro apenas escapó con heridas graves. Incluso Kong, el generalísimo de las fuerzas del gobierno mundial, había caído en batalla. Y ahora, la carta del triunfo del gobierno mundial, Urano, aparentemente también había fallado. Esto no era solo una amenaza. Era una calamidad. El anciano de barba peluda apretó los puños mientras su mente corría. No se podía permitir que este fracaso llegara al mundo exterior. Si la noticia de esta derrota se difunde, la imagen de poder absoluto que ha perdurado durante siglos el gobierno mundial se derrumbaría. En un intento desesperado por contener las consecuencias, el anciano gritó órdenes para bloquear toda comunicación y suprimir el flujo de información en la primera mitad de Grand Line. Pero justo cuando se aferraba a esa frágil esperanza, una comunicación de Den Musei interrumpió sus pensamientos con una noticia sombría. El World Economic News ya había recibido información sobre el caos. El infame Morgan, rey de la industria de las noticias y uno de los 5 gigantes del inframundo, había escapado a la atenta mirada de los agentes del ACPO encargados de suprimir la historia. Peor aún, Morgan se estaba preparando para transmitir la primera derrota del gobierno mundial en siglos a todo el mundo. Los 5 ancianos intercambiaron miradas horrorizadas. Esto fue una catástrofe. Si Morgan lograra difundir la noticia, la reputación del gobierno mundial y de los marines quedaría destrozada. Y eso no fue todo. En el Nuevo Mundo, las facciones se rebelarían, inspiradas por el guerrero solitario que había desafiado el poder del gobierno mundial. A lo lejos, en un lugar no revelado del Nuevo Mundo, Morgan se estaba preparando para hacer exactamente eso. Como hombre de negocios con un agudo olfato para las oportunidades, Morgan conocía los riesgos de desafiar al gobierno mundial. Pero las posibles ganancias superaban los peligros.
La noticia de la derrota del gobierno mundial, sumada a la muerte de Kong, conmocionaría al mundo entero. Era el tipo de historia que podría vender millones de periódicos, mucho más que nunca. Aprovechando la oportunidad, Morgan ya había movido su base de operaciones, asegurando su seguridad antes de lanzar su ataque. Los titulares ya se estaban formando en su mente. Gobierno mundial derrotado por primera vez en siglos. La caída de Kong. Amanece una nueva era. El hombre que se enfrentó solo al mundo. Esto fue más que una simple noticia. Era historia que se estaba escribiendo. Y el guerrero solitario responsable de este trastorno, este hombre de North Blue, no era un simple rebelde ni un pirata. A los ojos de Morgan, era una fuerza de la naturaleza. Un tabú. El presagio de una nueva era. Y el mundo estaba a punto de conocer su nombre. Comentario 1. Votar capítulo 66. Capítulo 65. Cambio. Aparecieron los piratas pelirrojos. Baile. Fuera. Al mismo tiempo, al otro lado del Grand Line, los cuatro mares y el Nuevo Mundo, estaba a punto de ocurrir un choque sin precedentes. Hoy, Bai estaba aquí, bañado por la luz del sol que penetraba el cielo nublado. Se encontraba de pie sobre un pilar de piedra, levantado del suelo como un dragón de tierra girando. Parece que no debería haber un segundo ataque, murmuró. De hecho, si bien Urano era innegablemente poderoso, los ataques dispersos eran la mayor debilidad de Bai. Además, al gobierno mundial le era imposible usarlo indiscriminadamente. Si pudieran, no habría necesidad de establecer la Marina, los 7 guerreros del mar y los 4 emperadores, las llamadas 3 grandes fuerzas de la paz. El poder de Urano por sí solo podría controlar al mundo entero. Entonces, la mirada de Bai se desvió. Bajó la vista y vio a Kaido debajo, aún incrédulo. Ahora es tu turno. Espera. Espera. La voz indiferente de Bai devolvió la conciencia a Kaido. Su cuerpo temblaba mientras observaba al hombre que tenía delante. Su ropa rasgada revelaba una figura musculosa. El rostro de Kaido cambió al instante y su corazón se aceleró. ¿Era la segunda vez? No, incluso durante la Guerra del Valle de los Dioses, cuando Kaido no era tan fuerte, había presenciado el poder de Rox con sus propios ojos. No había duda. Este hombre, incluso comparado con el monstruo Rox, era probablemente mucho más fuerte. La mente de Kaido se aceleraba. Moriría. Morirá sin remedio. Recordó las palabras de Bai. Esta será la última vez que veas esto. Kaido no pudo evitar rugir. Maldita sea, maldita sea. Jamás imaginó que, siendo la criatura más poderosa del mar, la tierra y el aire, podría haber alguien en este mundo capaz de matarlo. Kaido no podía aceptarlo. Sin embargo, a Bai no le preocupaban los pensamientos de Kaido en ese momento. Después de todo, si Kaido estaba listo para morir, debía estar preparado para que lo mataran. Era solo la verdad más básica y superficial. Crió a Rikin Haka, preparándose para acabar con la vida de Kaido. Pero de repente, ¿de acuerdo? Silbido. Un aura poderosa emanó del punto más alejado del campo de batalla en ruinas. Entonces, una figura galopó hacia adelante, empuñando una larga espada de estilo occidental. Casi inmediatamente, la figura apareció frente a Bai. La figura era bien proporcionada, con un llamativo cabello rojo, 3 cicatrices en el ojo izquierdo, un brazo izquierdo vacío y una larga capa negra. Su apariencia y forma eran inconfundibles. Pelo rojo. Murmuró Bai. ¿Cómo has llegado a la primera mitad del Grand Line, maldita sea? ¿Será que también has venido a matarme? La voz de Kaido estaba llena de incredulidad. No era otro que Shanks el pelirrojo, quien había ascendido hasta convertirse en uno de los 4 emperadores años atrás. Kaido, cállate, o no tendré la confianza para salvarte, dijo Shanks con frialdad, fulminando a Kaido con la mirada. Después de todo, tus subordinados ya han sido derrotados por nosotros en el Nuevo Mundo. No pueden esperar salvarte. ¿Mis subordinados? ¿Acaso ustedes, malditos, destruyeron la tripulación de Jin? La expresión de Kaido cambió, a punto de gritarle a Shanks. Pero entonces, Kaido abrió mucho los ojos al notar algo. ¿Acaso el pelirrojo había venido a salvarlo? ¿En qué demonios estaba pensando Shanks? Shanks el pelirrojo volvió su atención al campo de batalla, escudriñando las ruinas con la mirada. Habló lentamente. Ya ha habido suficientes bajas en esta batalla. Así que, me gustaría pedirles que dejen ir a este tipo. Mientras Shanks hablaba, señaló a Kaido con su espada. Bai observó a Shanks y, como viajero en el tiempo, no le sorprendió su aparición en la primera mitad del Grand Line.
La guerra de la cumbre había cambiado muchas cosas, pero algunas, como la participación de Shanks, seguían siendo inevitables. Sin embargo, a Baiye no le importaba que Shanks se uniera a la guerra de la cumbre. Una mirada indiferente apareció en los ojos de Baiye. Si Shanks iba a involucrarse, ¿qué derecho tenía a pedirle esa cara a Kaido? Baiye miró a Shanks sin importarle su estatus. No tenía la obligación de mostrar piedad hacia Kaido, quien acababa de intentar matarlo. Shanks, un joven, no tenía derecho a pedir tales favores. Ni siquiera Roger, el rey pirata, tendría ese derecho. Ante las palabras de Shanks, su expresión se oscureció levemente. En ese caso, me temo que tendremos que ser enemigos. Aunque me encantaría matar a ese tipo, si muere, el equilibrio del nuevo mundo se derrumbará. No es algo que quiera ver. Shanks hizo una pausa y luego añadió. Además, con tu condición física actual, aunque eres fuerte, dudo que te quede mucho, ¿verdad? Entonces Shanks miró hacia el horizonte. Mi compañero ha llegado. Momentos después, llegaron varios miembros de los piratas del cabello rojo, con sus poderosas auras evidentes. La tripulación era fuerte, cada miembro conocido y temido. Los piratas del cabello rojo, a diferencia de las otras tripulaciones de los 4 emperadores, priorizaban la fuerza personal, lo que resultó en una tripulación altamente cualificada y equilibrada. Nadie en el Nuevo Mundo se atrevería a enfrentarse a ellos. Sin embargo, Baiye no estaba impresionado. ¿Un enemigo mío? Baiye miró a los piratas pelirrojos que se acercaban, sin cambiar su rostro. Lo que acabas de decir puede considerarse una declaración de guerra, ¿verdad? La frialdad en las palabras de Baiye hizo que la expresión de Shanks cambiara. ¿Acaso este hombre planeaba enfrentarse solo a los piratas pelirrojos, incluso en esta situación? Antes de que Shanks pudiera responder, uno de sus subordinados, un pirata de cabello rojo y puntiagudo y temperamento impulsivo, no pudo contenerse. Oye. Nuestro capitán te está demostrando respeto al no aprovecharse de ti. ¿No crees que puedas luchar contra todos los piratas pelirrojos, verdad? Estoy seguro de que hasta yo soy capaz de enfrentarte ahora. Se trataba de Rox, un pirata fogoso e impulsivo que acababa de unirse a los piratas del pelo rojo. Aunque estaba profundamente conmocionado por la batalla en curso, vio esta como la oportunidad perfecta para demostrar su valía a la tripulación. Sin embargo, Baiye simplemente levantó un dedo. El rostro de Shanks cambió ligeramente cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sin esperar a que la pelirroja hablara, Baiye lanzó una onda de choque devastadora hacia Rox. Estallido. Rox salió volando y su cuerpo se estrelló contra el aire. Los rostros de los piratas pelirrojos se ensombrecieron, y la tripulación parecía lista para una batalla campal. Baiye, de pie con calma, les habló. Antes de que tengas verdadera fuerza, mejor no hagas comentarios tan arrogantes. Solo te harán parecer débil. Comentario 1. Votar capítulo 67. Capítulo 66. Baiye contra Pelirrojo, el espadachín número 1 del mundo real. Baiye. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02tu. Maldito. ¿Atacar a nuestro camarada directamente? ¿Quieres empezar una guerra con nosotros los piratas? Los miembros de los piratas pelirrojos gritaron furiosos al presenciar el repentino ataque de Baiye. Sus rostros se ensombrecieron y desenvainaron sus armas, fulminando con la mirada a Baiye con la mirada por atreverse a dañar a uno de los suyos. La tensión aumentó y parecía que la batalla era inevitable. Detener. Se escuchó una voz autoritaria. Era Shanks, el capitán pelirrojo de los piratas pelirrojos. Dio un paso al frente y colocó su espada, Griffin, frente a su tripulante herido. Ya basta. La mirada penetrante de Shanks se dirigió a Rox, quien había sido derribado por Baiye. Hablando con un tono profundo y mesurado, Shanks abordó la situación. Esta vez, Rox cometió un error. Como novato que acaba de unirse a la nave, tiene suerte de escapar con vida después de esta lección. La voz de Shanks transmitía autoridad, silenciando a su tripulación. Comprendió la realidad que tenía ante sí. Al hombre que tenía delante no le importaban sus planes ni su reputación. Para alguien tan poderoso como Baiye, este enfrentamiento podría haber terminado mucho más trágicamente para Rox. Pero, Shanks. La protesta provino de Ben Beckman, el navegante del barco. Estaba visiblemente furioso y apretaba el arma con fuerza. Este tipo se atrevió a atacar a uno de nosotros, y lo hizo delante de nuestras narices. Nos toma por tontos. Los piratas pelirrojos eran notoriamente unidos.
Herir a un miembro de su tripulación delante de ellos era prácticamente un insulto. Entre las tripulaciones piratas del Nuevo Mundo, el honor y la reputación lo eran todo. Tocar su bandera o a su gente era como declarar la guerra. Shanks, sin embargo, levantó la mano y silenció a Ben. Lo que le pasó a Rox fue culpa suya. Fue imprudente y se lo buscó. Pero, el tono de Shanks se endureció y su haki del conquistador comenzó a filtrarse, presionando sutilmente el área. Si no podemos resolver esto pacíficamente, lo haremos según las reglas del mar. Dio un paso adelante y miró fijamente a Baile. Lo decidiremos con un duelo. 3 movimientos. Ni uno más, ni uno menos. Esto no es una declaración de guerra, pero recuerda. La vida de Kaido y la tuya son parte del equilibrio del Nuevo Mundo. Alterarlo ahora solo conducirá al caos. Las palabras de Shanks eran contundentes. Incluso en su calma, había un tono de advertencia en su voz. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Mis disculpas por este inconveniente. A pesar de sus disculpas, Shanks no tenía intención de dar marcha atrás. Con eso, sacó a Griffin y se preparó para la batalla. Capitán. La tripulación detrás de él aplaudió y sus rostros se iluminaron con emoción. Por fin Shanks vuelve a actuar. Dale una lección a ese tipo. Ben sonrió y la tensión anterior en su rostro fue reemplazada por una mirada de satisfacción. Eso está mejor así, murmuró en voz baja. Mientras tanto, Bai se encontraba en lo alto del pilar de piedra creado por su ADM-99. Gorik Tenmetsu. Al ver a Shanks acercarse, una leve sonrisa apareció en su rostro. La fuerza lo determina todo en este mundo, murmuró Bai para sí mismo. Mientras Shanks se lanzaba hacia adelante, Bai liberó una oleada de Reiatsu. De repente, el suelo debajo de ellos se agrietó y fisuró, creando una onda de choque que barrió el área. Sus armas ni siquiera habían chocado aún, pero la fuerza de sus auras era abrumadora. ¿Qué es esto? Rox, que acababa de salir de un montón de escombros, miraba con incredulidad la escena que se desarrollaba ante él. Eso es Haki del Conquistador. Sus armas ni siquiera se han tocado, pero sus voluntades chocan. Yasop, otro miembro de la tripulación de Shanks, dio un paso adelante con expresión seria. Niño, estás presenciando algo especial, le dijo Yasop a Rox. El Haki del Conquistador es una habilidad que solo los más fuertes pueden dominar. Es un choque de voluntades. Pero, ¿podrá Shanks realmente vencer a este tipo? Murmuró Rox, observando a Bai, impasible. Yasop no respondió. En cambio, observó el campo de batalla, con la mano apoyada en su ar. En el campo de batalla, Shanks estaba concentrado completamente en Bai. Apretó más fuerte a Griffin y entrecerró los ojos. Fuerte, admitió en voz baja. El poder de Bai era innegable. La devastación que los rodeaba, causada por la escaramuza anterior, parecía no afectarlo. Pero aún no he demostrado toda mi fuerza, murmuró Shanks, preparándose para su siguiente movimiento. Este es el segundo ataque. Al verter tanto el armamento como el haki del conquistador en su espada, Shanks desató una de sus técnicas más poderosas. Kamusari, el escape divino. Una ola de energía se disparó hacia Bai, lo suficientemente poderosa como para dividir el cielo. Sin embargo, Bai permaneció imperturbable. Está lleno de defectos, dijo fríamente. En un instante, Bai desapareció de su posición. Los ojos de Shanks se abrieron en shock cuando Bai reapareció frente a él, más rápido de lo que podía reaccionar. Barra oblicua. La sangre salpicó el aire mientras un corte profundo apareció en el pecho de Shanks. ¡Shanks! Los piratas del cabello rojo gritaron alarmados cuando su capitán se tambaleó hacia atrás, con sangre manchando su camisa. Bai, sosteniendo a Rikin Haka, sacudió con calma la sangre de su espada. Un movimiento más, dijo con voz desprovista de emoción. Su mirada penetrante se fijó en Shanks, quien permanecía de pie con una expresión digna a pesar de la lesión. En ese momento, los piratas del cabello rojo realmente comprendieron la fuerza del hombre que tenía frente a ellos. Este no era un espadachín común y corriente. Esto era un monstruo. Puedes leer todos los capítulos posteriores por $7 más 200 capítulos patreon.com/nora02 comentario 1 comentario. Votar capítulo 68. Capítulo 67. Baile. Parece que la guerra ha comenzado. Elimina a los miembros de los piratas pelirrojos. Este tipo, Shanks, el pelirrojo, miró la herida ensangrentada de su pecho. Un destello de incredulidad cruzó su rostro, normalmente sereno. Acababa de usar su haki de observación, o como algunos lo llaman, el poder de la escucha.
Gracias a esta habilidad, podía percibir los sonidos de la vida y predecir el siguiente movimiento y la posición de su oponente. Sin embargo, con el hombre frente a él, Bai Ye, no podía predecir nada. Incluso cuando vio venir el ataque de Bai Ye, no pudo reaccionar a tiempo para detenerlo. Como si respondiera a las palabras anteriores de Bai Ye, lleno de defectos, Shanks se dio cuenta de que la apertura durante su intento de desatar su ala cortante fue fatal. Para la mayoría, dicha brecha era insignificante. Pero su oponente no era la mayoría. Bai Ye, que poseía la fuerza y la precisión de Yamamoto Henriksai, un maestro de Kendo cuya esgrima había alcanzado su cenit hace más de un milenio en la sociedad de almas, era un verdadero monstruo. Si esto fuera puramente un duelo de esgrima, Shanks sabía que el combate ya habría terminado. ¿Le hiciste daño a Shanks? Bastardo. ¿Cómo te atreves a herir a nuestro capitán? ¿Crees que nos quedaremos con los brazos cruzados y te dejaremos ir? La tripulación de los piratas del pelo rojo estalló en ira. Yasop, Ben Beckman y los demás inmediatamente fijaron sus miradas furiosas en Bai Ye, con sus armas listas. Pero la respuesta de Bai Ye fue tranquila, casi indiferente. El Reiatsu brotó de él, apaciguando la ira en el aire y obligando a los piratas a detenerse. Miró a la furiosa tripulación que estaba abajo. Su voz era fría y deliberada. Puedes tomar la iniciativa. La decisión siempre ha sido tuya. ¿Qué? Yasop y los demás quedaron atónitos. Eres demasiado arrogante. Gritó Bendik Snake, agarrando las dos largas espadas en sus manos mientras avanzaba. El resto de la tripulación los siguió, lista para atacar. Solo Ben Beckman permaneció tranquilo, limpiando cuidadosamente su arma en el fondo, observando la escena que se desarrollaba. Bai Ye permaneció imperturbable, su mirada penetrante los recorrió. Si deciden actuar, sepan que solo conducirá a una conclusión. Desde el momento en que intervienen, la guerra ya ha comenzado, declaró. Con esas palabras, Rikin Haka estalló en brillantes llamas de color rojo anaranjado, su aura ardiente distorsionó el aire circundante. La abrumadora presión se cernía sobre la tripulación. La mirada fría e inflexible de Bai Ye los clavó en la cara. Da un paso adelante si lo deseas, pero recuerda que tu destino ya está sellado. Tu fin es inevitable. Bastardo. Uno de los tripulantes, Lime Jones, ya no pudo contenerse. Blandió su largo bastón, que crepitaba con electricidad dorada. Pero antes de que pudiera atacar, la voz de Shanks resonó en el campo de batalla. Detener. Shanks. Este bastardo se está burlando de nosotros. Protestó Lime Jones, con el arma aún lista. El capitán pelirrojo meneó la cabeza y su expresión era sombría. Acordamos 3 movimientos y cumpliremos ese acuerdo, afirmó Shanks con firmeza. Volvió su mirada aguda hacia Bai Ye. Nos queda un movimiento más, ¿no? Los compañeros de Shanks miraron fijamente a Bai Ye, con la ira a punto de estallar, pero obedecieron la orden de su capitán y se contuvieron. Shanks comprendió su furia. Pero también entendió algo que ellos no. La habilidad con la espada que Bai Ye había demostrado antes estaba más allá de la comprensión. Shanks había librado innumerables batallas contra algunos de los seres más poderosos del Nuevo Mundo. Sin embargo, ni siquiera él estaba seguro de poder derrotar a Bai Ye. El hombre que estaba frente a él no se jactaba cuando dijo que podía enfrentarse a toda su tripulación. Si Shanks no lo hubiera experimentado él mismo, tampoco lo habría creído. El tercer movimiento sería decisivo. Sin embargo, justo cuando Shanks se preparaba para realizar su ataque final, algo cambió. Sin que nadie lo notara, Rox, quien había sido derrotado anteriormente por Bai Ye, se había deslizado detrás de él. La furia ardía en los ojos de Rox mientras levantaba su espada en alto, apuntando al cuello de Bai Ye. Bastardo arrogante. Puedes insultarme, pero no a los piratas pelirrojos. Este es el precio por subestimarnos. Muere. Rugió Rox mientras blandía su espada con todas sus fuerzas. El rostro de Shanks palideció. Rocas, no. Gritó con voz desesperada. Pero ya era demasiado tarde. Bai Ye giró la cabeza ligeramente, su expresión tan tranquila como siempre. Parece que la guerra ya ha comenzado. Tu subordinado ya ha tomado su decisión, dijo Bai Ye en voz baja. En un instante, las llamas de Rikin Haka avanzaron y envolvieron a Rox por completo. Los piratas del cabello rojo se congelaron en el lugar mientras la escena se desarrollaba ante ellos. Las llamas de alta temperatura consumieron las rocas en un instante, sin dejar nada más que tierra quemada a su paso. Shanks apretó los puños, su expresión estaba llena de ira y arrepentimiento.
Bai Ye bajó su espada, su mirada firme e inquebrantable. En el momento en que alzaste tu espada contra mí, tu destino quedó decidido, dijo Bai Ye, y su voz resonó en el campo de batalla. Los piratas del cabello rojo solo podían mirar en silencio, mientras el peso de la confrontación caía sobre ellos. Shanks respiró profundamente para tranquilizarse. El tercer movimiento, murmuró, agarrando fuertemente a Griffin. Esto estaba lejos de terminar.